Bueno, según esto yo ya estoy transmitiendo aquí para ustedes. Les voy aquí a colocar un pequeño diagramita para que lo vean. A ver, hay una cosa que se llama la estructura de la ley fiscal. Eso es muy importante. Aquí hay una estructura de la ley fiscal. Yo empecé hablando tranquilamente con relación al lenguaje normativo. Les hice ver con mucha precisión de que este lenguaje normativo no es precisamente lo científico del derecho, porque la ciencia del derecho es un metalenguaje que alude directamente a las disposiciones que ustedes tienen reflejadas en el Código Fiscal, en la Constitución, en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esos materiales normativos legislativos no son ciencia del derecho. Lo que hace la ciencia del derecho es subir un escalón más y hablar, por ejemplo, de extinción de las facultades de comprobación de las facultades fiscales. Y las explica. ¿Con base en qué? Con base en los materiales legislativos. ¿Con base en qué? En las determinaciones judiciales que hace el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Con base en qué? Con base en las sentencias de amparo o controversias constitucionales que resuelve la Corte. Con base en todo ese mole, en ese caldo tlalpeño, este escalón adicional de segundo nivel, este metalenguaje, explica qué es prescripción, por ejemplo, qué es extinción o caducidad de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Te explican el concepto de domicilio, te explican el concepto de residencia, te explican el principio de hechos que causan la causación, los momentos de causación de los tributos. Ese lenguaje que aspira, yo no digo que sea una ciencia exacta, no lo es, aspira a cientificidad y con base en el mismo podemos ir trabajando nosotros, abogados, contadores, administradores, todos los que estén en el rollo contable. Y quiero hacerles alusión a que la ley fiscal posee una estructura muy particular. Pero antes de que se me olvide, debo referirles la diferencia entre subsunción y ponderación. Me van ustedes a disculpar que les traiga un tema tan técnico, pero no menos interesante por lo que les voy a decir. La subsunción, así se llama, subsunción. Así se escribe, subsunción. Así, subsunción tiene que ver propiamente con un amoldamiento. ¿Han visto los moldes de gelatina? Los moldes de gelatina tienen la figura ¿de quién? Sí, ¿de qué? Los moldes de gelatina. De figuras, por ejemplo, una flor, por ejemplo, Mickey Mouse, por ejemplo, un triángulo, o por ejemplo, no tienen forma, es un vasito nada más, simplemente lo depositas, está tu montoncito de flan o de yogur o de gelatina que te estás comiendo bien rico, ¿no? O tienes así unos moldes un poco más elaborados y si tú los pones al revés, pues parece ser una montaña o no sé, un paraguas, ¿o qué? ¿Cómo? Ándale, esto es un amoldamiento entre dos cosas, compañeros, entre hechos y normas. La palabreja es una subsunción, es una operación lógica, simplemente encaja perfectamente el hecho y encájalo en el boldecito de la norma. Eso es subsumir. ¿Quién hace principalmente la subsunción? La hacemos los juristas, así se denominan, operadores jurídicos, juristas,
Pueden ser contadores, ojo, competentes, que tienen la competencia de decidir asuntos. Ellos son los que ejecutan. Es un operador jurídico, puede ser un abogado, puede ser un contador, puede ser un administrador, puede ser un politólogo. No sé, en el puesto que tenga, si tiene dentro de sus facultades aplicar la norma, una vía importante es la de la subsunción. Caso que ya se los mencioné, se le aplicarán 50 años de prisión a aquel que prive de la vida a otra persona. Hechos. Estaba con la novia y la novia se equivocó de decirle que tenía otro galán y se hacen de palabras y uno al otro se empujan por aquí y muere desgraciadamente este muchacho. Homicidio. Lo aprenden, lo procesan, le imponen finalmente y lo consideran responsable penalmente porque acopló su conducta al tipo normativo de homicidio. Eso fue lo que hizo. Esa cuestión es muy importante que ustedes consideren esa explicación teórica. Ponderación. ¿Qué significa la palabra ponderar? Ponderar significa valorar, darle a cada aspecto un peso específico. Las normas no son, aquí propiamente estamos en el nivel de reglas, aquí estamos en el nivel de principios. Esta explicación ya verán por qué les va a hacer clic en un momentito. En el nivel de los principios son normas también, pero son normas optimizables. ¿A qué me refiero con optimizables? Se cumplen en una mayor o menor proporción. No son como las reglas que son a rajatabla. Los principios pueden cumplirse en la mayor medida de lo posible. Ejemplo, principio del interés superior del menor. Es importante que todas las autoridades, por ejemplo, vigilen que el menor de edad tenga alimentos, tenga cuidado, tenga educación. Hay una ley general que habla de los niños, niñas y adolescentes en México. Hay ley general y hay leyes locales sobre la materia. Y procuran ayudar a los niños, niñas y adolescentes para que asistan a la escuela, para que reciban alimentos, para que tengan una vida estable psicoemocionalmente. Pero ese principio del interés superior de la niñez se cumple moduladamente de acuerdo a las circunstancias. Es como el acelere y el clutch, para que ubiquen los que manejan. Modulas obviamente la velocidad, no frenas de pronto, sino que vas modulando tranquilamente el coche con este pedaleo. No pasó nada, ahí vas caminando. Obviamente si te cierras terriblemente es porque ya vas a atropellar a alguien, no, te olvidaste de que tenías el rojo y te lo pasaste. Entonces, la ponderación no es un amoldamiento, es más bien, aquí vamos a poner aquí la balanza de la justicia, y la balanza de la justicia a veces va a equilibrar, va a pesar algo más. Y generalmente cuando hay pelea, hay conflicto entre principios, es cuando el operador jurídico tiene que hacer esa operación de ponderar. Esto en materia fiscal aplicará excepcionalmente. Excepcionalmente lo que aplica más bien en materia fiscal es este elemento de la subsunción. Dicho lo cual, ahora bien, la estructura, aquí lo tengo perfectamente anotado y está muy bien redactado por mi maestro. Déjenme, y esto es una introducción al estudio de la interpretación propiamente de la ley fiscal. Aquí está la estructura de la ley fiscal. Tenemos dos elementos. Dos. Hay dentro de la ley fiscal
llamémosle un elemento declarativo, así, declarativo, dogmático. Permítanme el uso de la palabra dogmático. Yo sé que el uso de la palabra dogma está muy bien identificada en otra situación aquí. Dogmático es ¿por qué? Porque estos enunciados, estos elementos enunciados de la ley fiscal integran propiamente, fíjense nada más, el nacimiento de la obligación fiscal. La identificación del causante. O sea, del sujeto pasivo. ¿Cuál es el sujeto activo de la obligación fiscal? Si el sujeto, el contribuyente es el sujeto pasivo, ¿quién es el sujeto activo? El Estado. El Estado. Ojo, aunque sea federación, estados y municipios, toda esa cosa es el Estado, porque la finalidad del impuesto es solventar los gastos públicos. No hay de otra. Para eso son los impuestos, para eso son obligatorios. Identificación del causante o causantes y, por supuesto, los derechos del fisco. ¿A qué me refiero? Objeto, sujeto pasivo y circunstancias causales. Tiempo, modo, lugar, tiempo, modo, lugar, circunstancias del cobro. Esos son los elementos de la ley. Esos son elementos declarativos de la ley fiscal. La que te impone, esa es la palabra apropiada, la que te impone el pago de un tributo, tiene que tener por lo menos este elemento declarativo de índole dogmático. Pero más aún, ojo, hay un elemento declarativo, ejecutivo. Así. La norma que te fija el tributo tiene esta cuestión principalmente. Es de índole declarativo, enunciados muy firmes, muy precisos. Ahorita vamos a ver algunos. Pero también hay elementos ejecutivos donde se conduce al contribuyente. Y si el contribuyente no se deja conducir, se le sanciona. Ejemplo, todo lo que el contribuyente debe de hacer para pagar un tributo, formalmente, en dónde, cómo, cuáles son, en todo caso, las posibilidades de ese contribuyente en la ejecución de una facultad de comprobación de la autoridad fiscal, revisión de gabinete, revisión electrónica, la instauración de una auditoría, todo eso tiene que ver con estos elementos ejecutivos. Lo van conduciendo, le van marcando su derrotero de derechos y de atribuciones de la autoridad también. Pero si no se deja conducir el contribuyente en estos escenarios, se le sanciona. Simplemente. Incurre en infracción o pérdida de derechos. No necesariamente se traduce en una sanción económica o pecuniaria. Y ahora bien, ¿por qué te estoy explicando? Ya te expliqué esta cuestión muy sofisticada de la subsunción, ya te expliqué esta cuestión también, cómo se configura la legislación fiscal, que es la materia prima de lo que vamos a ver en las siguientes semanas. ¿Por qué también te estoy explicando eso? Porque te quiero yo dar a entender, esto es también
que hay un tema muy importante que se llama, si ya vimos estos elementos, interpretación de la ley fiscal. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Aquí ya nos estamos metiendo más bien en una cuestión ya eminentemente jurídica. Ya estamos dejando atrás las grandes cuestiones teóricas. Ya nos vamos a meter un poquito más en el tema del derecho fiscal. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan con toda tranquilidad. Si ya tenemos toda esta visión, tenemos que explicar a qué se refiere la palabra interpretar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les significa a ustedes, el que quiera ayudarme o ayudarme? ¿Qué significa interpretar? Díganmelo sin miedo. A ver. En base a tus medios, a ver. Sentido, ¿no? A algo que estés. Darle un sentido. Ok, ¿qué más? Darle razón a un texto. Darle un significado a un texto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más quiere? A ver, dime. Acercarse lo más posible. Tú ya me saliste un poco más sofisticada con relación a esta situación, porque ya te estás acercando. Tiene que ver con un mecanismo de interpretación. A ver, les voy a explicar esto para que me entiendan bien. Y que luego no me salgan que me sancionaron, maestro, porque no pudimos declarar. Mira, hay un latinajo. ¿Ustedes les hablan en latín? ¿Tienen palabras en latín los contadores? ¿No? Bueno, los abogados sí tenemos muchas palabras en latín. Indubio non fit interpretatio. El latín se lee interpretatio. El latín se lee como se escribe. Indubio non fit interpretatio. ¿Qué significa eso? Ya sé que no saben latín, pero ¿qué significa? Indubio es un principio, es una máxima. Una máxima que me va a permitir explicar diversos métodos o escuelas de interpretación. Indubio non fit interpretatio significa en lo claro no cabe interpretar. ¿Me entendieron? Si algo es claro, no tiene ningún sentido, pero ningún sentido asignarle un significado a algo que ya está claro. Por tanto, se interpreta lo oscuro. Se interpreta lo que no es claro. Entonces, si se interpreta bajo esa tesitura, como dijo la compañera y los compañeros, se le va dando sentido. Ustedes cuando escuchan una canción, ustedes le pueden dar mucho sentido a una melodía. Ustedes, ¿saben por qué? Porque las melodías, los poemas, toda esta cuestión lírica implica una significación para ustedes. Ustedes le dan un significado a una pieza musical y se enamoran de un artista o de un artista, de un o una artista, porque canta muy bien y porque los hace recordar cosas que viven, por ejemplo, con el ser amado, ¿no? Ya se enamoran, la compañera está enamorada y digo, por supuesto que sí. Y los hombres también, ¿no? A ver, aquí ¿quién me dijo que le gustaba los corridos tumbados? Alguien me dijo que yo estoy ebrio. ¿Cómo se llamaba esa canción? También en algún momento los hombres, pues aparte de esas cosas, también les gustan cosas para interpretar, ¿no? Bueno, la legislación fiscal tiene interpretaciones prohibidas. Te voy a explicar esto. Una primera escuela de interpretación jurídica sí en general, es la interpretación auténtica. Lo que tú dijiste, compañera, ¿me puedes repetir lo que tú dijiste?
Ajá. El acercamiento más o menos posible a lo que quiso hacer, a lo que quiso decir el autor. A ver, ¿quién es el autor de la ley fiscal? El Congreso de la Unión. ¿Y que no hubo una iniciativa antes? ¿Y cómo trabaja el Congreso de la Unión? El presidente le manda una iniciativa. ¿Están de acuerdo? La iniciativa tiene una parte donde hay una breve exposición de motivos. Es decir, le tiene que fundar y motivar al Congreso de la Unión las razones por las que se está emitiendo una legislación. Y la tiene que explicar más o menos. No es necesario que tenga una abundante explicación, simplemente la tiene que presentar y tiene que decir, esta legislación sirve para esto, y vierte una serie de razones en sus iniciativas. Y el Congreso de la Unión, ¿cómo funciona? Tiene que dictaminar positivamente, porque si la desecha ya no caminó esa iniciativa. En comisiones la tiene que revisar y tiene expertos para decidir, aprobamos, vamos a formular un dictamen para que se apruebe esta iniciativa. Y también ahí los senadores o los diputados van a expresar razones de por qué dictaminan favorablemente una legislación. Y luego, ¿qué hacen? ¿Qué no lo discuten en el Pleno? Lo discuten en el Pleno y hay una cosa que se llama diario de los debates. Entonces, todo este material que fue generando la iniciativa, así como dice la compañera, buscarle una razón a lo que quiso decir el autor. Si el autor de estos documentos legislativos lo es quien tiene derecho a la iniciativa, por ejemplo el presidente, y toda la Cámara de Senadores en cuanto a su proceso de dictaminación y de estudio y de discusión en el Pleno, todos esos elementos escritos forman parte, nos tienen que conducir a entender las razones del autor de la legislación. Esa es la interpretación auténtica. Hay que ser un poco más acuciosos porque en muchas ocasiones, sobre todo en materia contenciosa, le tenemos que dar un significado específico a las palabras. Y a veces tenemos que ir a los textos mucho antes de que fuera una ley. Esos textos existen. Que ustedes no los tengan a la mano, bueno, pues ahorita no, pero si se pusieran a buscarlos, cada uno de esos documentos tienen esos apartados y ahí están esas razones. Muy importantes. También hay una interpretación literal o gramatical. ¿Esta cuál es, compañera o compañeros? Una interpretación literal o gramatical. ¿Cómo? Exactamente, ¿qué dice? ¿Y cuál es el sentido estricto de la palabra? Tal cual lo que dices. Tal cual está escrito. Indubio no fit interpretatio. O sea, en lo claro, perdón, indubio. In claris. Perdón. In claris. In claris non fit interpretatio. En lo claro no cabe la interpretación. In claris non fit interpretatio. Si el texto es derechito, está absolutamente comprensible para todos, no cabe torcerlo, no cabe meterse a hacer razones. Hay otra escuela de interpretación, la interpretación analógica. ¿Qué es la analogía, compañeros? A ver, la analogía, ¿y cuál es la diferencia con la metáfora? La analogía no necesariamente tiene que ver con la interpretación. ¿Quién me dice que es una metáfora? ¿Quién me dice que es una metáfora? Una metáfora no es derecho, es literatura. ¿Qué es una metáfora? Una comparación. La compañera sí ha leído. Por ahí les mandé un cuento de Anton Chekhov, La muerte de un funcionario público. Seguramente ya la leyeron, ¿no? Es un cuento, ni siquiera es textos de estudio. ¿No lo han leído? Se los mandé al chat. La muerte de un funcionario público. ¿No lo han visto?
Y entonces, ¿lo que les mando no lo van a leer o qué? Tienen que leerlo. Y entonces, ¿en qué quedamos que es una metáfora? Un ejemplo de metáfora. Usted, compañero, que está así, no trajo su teléfono móvil, ándele, búsqueme un ejemplo de metáfora, ándele. Eso, otro compañero por acá que lo apoye, o compañera, a ver, tú, busca una metáfora, un ejemplo de una metáfora, tú. Y usted me busca qué es analogía. ¿Qué es analogía? Ya la digo, la de el tiempo es oro. A ver, aquí está uno. Pongan atención. ¿Qué dice? El tiempo es oro y es una metáfora donde se compara el tiempo con el oro para indicar que es algo muy valioso sin usar la palabra como o parecido. Eso es lo va a aplaudir el compañero. Lo quiere mucho. Bueno, ya le aplaudió el compañero. Muy bien. Eso es una metáfora. El tiempo es oro. ¿Qué otro ejemplo de metáfora? La vida es un viaje. Ok, también es una buena comparación. ¿Y por qué? Un inicio, un desarrollo y un final. Perfecto. Y a los compañeros que les encargué, ¿qué es una analogía? Analogía. Bueno, una analogía es una comparación entre dos cosas diferentes para explicar un concepto, resaltando una semejanza específica entre ellas. Es una herramienta que utiliza la relación entre dos elementos para aclarar o ilustrar una idea a menudo utilizando símiles o metáforas. Metáfora es a literatura lo que analogía es a derecho. Es una comparación. Nada más que la metáfora sirve para el ramo literario y la analogía sirve para el ramo lógico jurídico. ¿A qué me refiero cuando cabe una interpretación analógica? Si los tribunales ya fallaron hace muchos años que una normativa fiscal es absoluta y completamente absolutamente inconstitucional por intentar gravar la renta en determinado porcentaje de un contribuyente o grupo de contribuyentes, y este caso es similar a otro que se presenta con posterioridad, también, si fue inconstitucional antes, también lo va a ser inconstitucional ahora. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una interpretación analógica. Solo que déjenme decirles algo, la interpretación analógica está prohibida o es muy peligrosa en el derecho fiscal. No se aplica generalmente así. No se puede razonar de esa manera, con base en casos anteriores. No es así. Entonces, aunque ya te expliqué esta no va a aplicar nunca. ¿Qué va a aplicar finalmente? Te explico estas cuestiones básicamente. Los abogados tenemos una interpretación teleológica. ¿Saben qué es una interpretación teleológica? El juzgador antes de resolver un asunto y antes de interpretar el texto legislativo, se pregunta por las finalidades de la ley. Y las finalidades de la ley le dan al intérprete el resultado de lo que quiere, desentrañar el sentido de esta disposición. Ahora sí, debo yo referirles que necesito una voz fuerte y clara que me apoye. Ya tienen que traer ya su código fiscal. ¿Ya lo traen o no? Bueno, a ver, ¿por qué todo este rollo? Te lo voy a sintetizar. ¿Tú quieres leer? A ver, lee por favor aquí. El artículo 5, si eres tan amable, del Código Fiscal. Así, fuerte y claro. Artículo 5A. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios. No. 5A. No, 5A no. 5, por favor. Artículo 5. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a particulares y las que tengan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.
tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales interpretan, explican, aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Aparte de normas fiscales expresas, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Fíjate qué bonito, casó bien al final todo lo que les vengo explicando. Desde esta cuestión remota de la subsunción, ponderación, pasando por la estructura de la ley fiscal y estas escuelas de interpretación, les da claridad finalmente del contenido del artículo 5. ¿Qué nos dijo el artículo 5, compañera? Usted, ¿qué nos dijo el artículo 5? ¿Un resumen de? Ah, sí, pero ¿qué te dijo ahorita? Compañero, vuélvalo a repetir. Repítalo, por favor. Artículo 5. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a particulares. Fíjate bien. Las disposiciones fiscales. Pongan atención. ¿Qué son las disposiciones fiscales? A ver, eso es muy importante. Si empezamos, es una cuestión que también yo he experimentado con mis alumnos de procesal civil. No leen la ley, le tienen miedo a la ley. No sé por qué, pero la mejor manera, porque ustedes son contadores en formación, pero son contadores, tienen que leer la ley tarde o temprano. No se puede deducir que la haya leído el compañero, porque la ha repetido 2 veces y no me sabe decir que es una disposición. ¿Qué son las disposiciones fiscales? No, le estoy preguntando a usted. Usted solito. No son requisitos. A ver, compañero, ¿qué son las disposiciones fiscales? Leyes, reglamentos, decretos y reglas y resoluciones que establecen cómo deben cumplirse las obligaciones tributarias en un país. Las disposiciones fiscales, en pocas palabras, son todo el derecho fiscal, el que estuvimos hablando desde el principio, lo que contiene el Código Fiscal, miscelánea, resoluciones administrativas, circulares, el reglamento, tratados internacionales, toda esa situación. Todo eso con relación al fisco tiene que ver con disposiciones fiscales. No solamente lo que dice el Código Fiscal o la ley del impuesto de la renta o la ley del IVA o la anterior ley del IETU, que ya lo abrogaron hace mucho tiempo. ¿Qué más dice? Las disposiciones fiscales, luego. Establezcan cargas a los particulares. Ok, aquí viene. Que establezcan cargas a los particulares, compañera. ¿Qué es eso? Como un impuesto, pero no nada más un impuesto. Cargas, ¿qué quiere decir? Obligaciones, que te carguen, que te digan. Ok, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a solamente a los particulares, Esa ley es para ustedes, para nosotros. Excepcionalmente la federación paga impuestos, excepcionalmente. Es muy raro, pero quienes pagamos somos los contribuyentes particulares. ¿Qué más? Y las que señalan excepciones a las mismas. Y las que señalen excepciones a las mismas. Todas esas disposiciones y sus excepciones, ¿qué dicen? Así como las que quitan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Imagínate, las infracciones y sanciones únicamente se deben de leer cómo están hechas. Las hipótesis que ahí se establezcan son las que se establecen ahí. Tú no puedes hacer una interpretación literal gramática, una interpretación auténtica buscándole el sentido de lo que dijo. No, si te está diciendo que porque no actualizas tu buzón tributario te van a multar con tantos días, eso es. No hay de otra. De veras. Y luego, ¿qué más dice esa compleja? Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Mira. Una vez más, reitera la lectura. Ojo. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Estas son, dentro de la estructura declarativa dogmática de la ley fiscal, esto es la médula del derecho, de lo que ustedes tienen que entender. ¿Por qué? Porque esto lo deben de aplicar. Es una interpretación de aplicación exacta.
reitera, de aplicación, ¿qué te dice? Estricta. Estricta. Cuando te fija objeto, o sea, la materia y núcleo del tributo, sujeto pasivo, te señala el grupo de contribuyentes que están obligados, circunstancias causales de tiempo, modo y lugar que los van a ver en los impuestos, en los enunciados que fijen impuestos. Esta es una estructura. ¿Y qué más te dice? Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Ok. Esto se interpreta estrictamente, es de interpretación estricta. Todas las demás que no sean, porque te lo está diciendo el artículo 5 del Código Fiscal y que te lo voy a preguntar como pregunta de examen, todas las demás, aplícale cualquier otro método de interpretación. El que tú quieras, el teleológico, el auténtico, vuelve a aplicar el gramatical, el histórico, también hay interpretación histórica, pero lo que te señalan los tributos es de interpretación estricta. ¿Y qué más dice? A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Perfecto. ¿Qué es supletorio? ¿Qué es supletorio? ¿Qué es supletorio? Ustedes serían maravillosos abogados. La falta de una norma expresa una que se pueda aplicar. Ándele, ¿usted es abogada? ¿Sí? ¿Sí eres abogada? Tú estás estudiando aquí. Ah, qué bueno. Pues qué buena respuesta. Ahora, ahí sí apláudenle todos. Ya lo salvó. Ya lo salvaron finalmente. Entonces, eso, repítelo, compañera, por favor, si eres tan amable. ¿Qué es supletorio? Gracias. Ya se terminó, ¿verdad? Sí. Que Gracias. a falta de una norma. Exactamente. Miren, como ustedes son maravillosos pupilos, y me encanta hacerlos sufrir, porque además hay una cosa que en docencia se llama la ilusión docente. Yo siempre he conservado, yo no estoy amargado, yo siempre tengo ilusión de ver a mis alumnos. Este es un caso muy bonito. Mira, cuando te está diciendo, las leyes no son perfectas. Aquí, a lo mejor, hay algunos filósofos del derecho que hablan de sistemas normativos, no de leyes, de sistemas normativos y los consideran perfectos y los consideran que poseen unicidad y que poseen completitud y que poseen, todo sistema jurídico tiene que tener, para estos filósofos, la solución a los problemas que ustedes jurídicamente plantean. Bueno, esa idea es de los juristas estos argentinos. Cuando el código te dice supletorio deriva en supletoriedad, porque hay una ley supletoria, una norma supletoria, y hay una norma supletada. Lo que tú me dijiste con mucha claridad, cuando a una norma le falta algo, es una norma supletada. Y lo que te dice el código, fíjate lo que te dice el código en este artículo 5. Espero que lo conserven, que lo repasen y de ser posible que lo memoricen. No necesariamente todo lo tienen que memorizar. A ver, compañero, léame nuevamente las otras disposiciones, desde las otras disposiciones. Las otras disposiciones fiscales se interpretan aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de la norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común. Exacto. Cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Dígame cuáles son las normas del derecho federal común.
Dígame. Lo acabo de leer. O sea, es supletorio. A la norma fiscal, cuando le falte algo, son aplicables las normas del derecho federal común. ¿Cuáles son las normas del derecho federal común? A ver si lo salvas. Fíjense, hay leyes que dicen, es supletorio en materia contenciosa la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. La Ley Federal del Contencioso Administrativo tiene como una de sus normas supletorias la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y en otras partes tiene como norma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero en este caso, el código es muy claro, te dice el derecho federal común. ¿Qué entendemos por derecho federal común? Que es supletorio de la norma fiscal. ¿Se acuerdan que hace 2 clases les dije de que los abogados tenemos un concepto muy curioso que se llaman las obligaciones civiles? ¿No te acuerdas? ¿No se acuerdan? Tú sí te acuerdas porque tú eres muy inteligente y tú estás poniendo atención. Y los demás, les dije, las obligaciones civiles y mercantiles en cuanto a su nacimiento, accidentes, transformación y extinción son la base de los tributos, de las contribuciones en tanto obligaciones fiscales. Entonces, si ya te dice, si el código te dice, va a ser supletorio el derecho federal común, ¿cuál será? Ya te di una ayudadota. El Código Civil Federal, que integra el derecho común. Y en otras partes el Código de Comercio también. Puede ser supletorio dependiendo de la porción normativa que le falta regular al Código Fiscal. De por sí el Código Fiscal es muy exhaustivo, pero aún dentro de toda su exhaustividad, tiene cosas que le hacen falta completar. Tenemos que acudir entonces al derecho federal común, Código Civil Federal para la materia de la extinción de las obligaciones. Cuando hablamos de pago, Código Civil Federal, en caso de que falte esa disposición en la ley, en la normativa fiscal, que encabezada por este código que se los voy a presentar a partir de la próxima semana. Bueno, ¿le entendieron o no? ¿No le entendieron? ¿Nada? ¿Regreso desde la primera unidad? Sí, repaso, ¿verdad? Esa es una trampa impresionante. Voy a terminar aquí, creo que ya grabemos suficiente, espero que se haya